7. El día de hoy voy a concluir con la segunda parte del tema que inicié hace 2 semanas, que titulamos El engaño del corazón. Hablar de los asuntos del corazón sería desarrollar toda una serie, pero Dios nos empezó a mover, a inclinarnos a hablar acerca de este asunto del engaño del corazón, porque estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia lo dice, tiempos peligrosos, tiempos donde no solamente se han levantado falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros que están engañando a muchos, personas engañadas que están engañando a otros, y el corazón se desvía de Dios. El corazón por causa del engaño se va desviando aún del camino del Señor. Entonces Dios habló a nuestro corazón respecto de advertir de todo ese tipo de falsas enseñanzas que están surgiendo por ahí, y no es todavía lo que falta, todavía mucho más por ver. La Biblia dice que la venida del Señor sería como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y no es que sea malo casarse, el problema es que el día de hoy se ha hecho del matrimonio un juego, ¿sí? Pero la Biblia dice que Dios tuvo gracia, Dios le dio a Noé, le dio gracia para que él construyera un arca donde pudiese salvarse su familia. Y en el reloj de Dios, en el tiempo marcado por Dios, dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. Y toda la gente de aquel tiempo, cuyo designio del corazón era continuamente maldad, perecieron, murieron en un diluvio. Pero también la Biblia dice que la segunda venida del Señor sería con la manifestación del espíritu de Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo hoy como nunca el mismo espíritu que fluía en aquel tiempo, como el espíritu de inmoralidad, que tiene que ver con el espíritu que fluía en aquel tiempo en estas 2 ciudades que Dios destruyó por la maldad que había en los seres humanos. Hoy vemos mucha inmoralidad. La gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ustedes saben que aquí en California se ha autorizado que ya en las escuelas los sanitarios públicos o los sanitarios de las mismas escuelas puede entrar tanto un niño como una niña, ¿verdad? Y la gente no dice nada y la gente no hace nada. Es el espíritu de Sodoma y Gomorra que tiene que ver con todo lo inmoral. Y todo eso que está sucediendo tiene mucho que ver con el engaño del corazón. Mucha gente ha sido engañada en su corazón. Por eso es que necesitamos ir a la verdad de Dios, que es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que vamos a concluir esta tarde ya con esta segunda parte, el engaño del corazón, y vamos a tratar de ver que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Le invito a que incline su rostro un momento y pidamos que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para edificarnos. Tu palabra, Señor, es la única que cambia el corazón. Tu palabra, tus dichos cambian el alma, Señor. Tu palabra nos establece en la verdad, Señor. Por eso en esta hora queremos establecernos en el consejo de tu palabra, Señor, para que nuestra vida cristiana podamos depositar nuestra confianza completamente en ti, Señor. Por eso es que en esta hora disponemos nuestro corazón, Señor, el corazón que es el terreno que tú ya has preparado a través de la alabanza y la adoración, para que deposites ahí la semilla de tu palabra, Señor. Y esta palabra, Señor, que tú vas a sembrar en nuestros corazones, no sea una palabra que llegue solamente al nivel de la mente, sino que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y por esta palabra, Señor, podamos responder a ti, podamos darte una respuesta que te agrade a ti, y en ese sentido podamos caminar como es digno de ti, Señor. Por eso pedimos que nos hables al corazón, Señor. Disponemos nuestra vida para ti, nuestros sentidos espirituales están dispuestos para ti. Pedimos la sabiduría de lo alto, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo como el Maestro que nos guía a toda la verdad, que nos revela la verdad de tu palabra, la palabra escrita que se haga luz a nuestra vida
vida, que ilumine nuestro corazón, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias por esa libertad con la que hoy nos reunimos para escudriñar tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, que así sea, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Jeremías 17:9. Dice el profeta Jeremías, Dios hablando a través de este profeta, una verdad que es una verdad muy actual. El profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, está amonestando al pueblo de Dios por causa de su rebelión contra Dios. Y esta palabra es una palabra de advertencia, no solamente para la tribu de Judá en aquel tiempo, que era el pueblo de Dios, sino es una palabra de advertencia también para nosotros en el día de hoy. Y dice Dios a través del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿A cuántos de los que están aquí alguna vez, más de alguna vez, te ha engañado tu corazón? A todos, de una o de otra manera. Pues déjeme decirle que una y otra vez por toda la Biblia encontramos que si hay algo en lo que Dios siempre ha hecho énfasis, y un énfasis muy especial, es precisamente en los asuntos del corazón. A Dios no le importa tanto la apariencia externa, a Dios le interesa el corazón, ¿sí? En el Antiguo Testamento aparece la palabra hebrea lev, 3 letras, lev, que se traduce en corazón, y aparece más de 860 veces solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la palabra del griego cardia, de donde encontramos la palabra del castellano cardiólogo, que es la persona que se encarga de ver los asuntos del corazón, que el corazón funcione de manera saludable. Entonces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra para referirse al corazón, cardia. Y corazón en el Nuevo Testamento aparece más de 1000 veces. Por lo tanto, podemos ver entonces que Dios está muy interesado en los asuntos del corazón. Tan es así que casi 1900 veces por toda la Biblia encontramos la palabra corazón. Usted le hace clic ahí a su concordancia, si tiene una concordancia en su tableta, o tiene una concordancia escrita, usted le pone corazón ahí y aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece la palabra corazón. En la mayoría de los casos para referirse al corazón del ser humano, al corazón de las personas, porque también habla del corazón de Dios. En la Biblia podemos encontrar y percibir el corazón de Dios a través de lo que la Biblia dice. Y la primera vez que aparece esta palabra corazón es justamente en Génesis capítulo 6 versículo 5, donde Dios está hablando a Noé y al pueblo de aquel tiempo, del tiempo de Noé. Y dice la Biblia ahí en Génesis 6:5 que vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente ¿qué? Maldad. ¿En dónde se generó la maldad? En el corazón. Entonces, la última vez que aparece la palabra corazón en la Biblia es en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se menciona la sentencia para una ciudad llamada Babilonia, que tiene que ver con este mundo precisamente. Y ahí es donde aparece también la palabra corazón por última vez, para referirse a una sentencia contra las maldades de la tierra. Pero cuando la Biblia habla del corazón, mis hermanos, se refiere comúnmente a los asuntos del alma. Ahí donde está la mente, en el alma está la mente, están los pensamientos. Ahí en la mente está la capacidad que todos tenemos para razonar entre lo bueno y lo malo. Y los cristianos que sabemos razonar entre lo bueno y lo malo, podemos decidir por lo bueno, por lo que dice Dios en su palabra. Pero aquí en nuestra mente, en el alma, razonamos la palabra de Dios y nos sometemos a la palabra de Dios. Pero también ahí en el alma están las emociones, en el alma está la voluntad también. Y todos estos elementos que conforman el alma, en la Biblia se les conocen como el ser interior. ¿Cómo se le conoce? Como el ser interior. Es decir, que ahí en el ser interior está nuestra verdadera personalidad. La personalidad de una persona, valga la redundancia, no está en la apariencia externa, sino en el interior.
Aquí todos podemos mostrar una muy buena apariencia, todos se ven bien desde este lugar, pero Dios conoce las verdaderas intenciones y motivaciones del corazón, porque Él es omnisciente, porque Él nos creó, porque Él nos formó estando en el vientre de nuestra madre, y Él conoce las verdaderas intenciones del corazón. En el corazón es donde se deposita la sabiduría, la fuente de todo lo que afecta nuestras palabras. Aquí en el corazón, de la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. Entonces, de lo que hay en nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21. Él dijo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De dentro del corazón. Aquí empiezan a fabricarse los pensamientos impuros, los pensamientos insanos. Aquí en el corazón, es más, en la mente y en el corazón es donde el enemigo empieza a trabajar, empieza a hacer su obra. Dice Jesús, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, pero también de ahí salen los adulterios. Es decir, ahí es donde se empieza a fabricar un adulterio. Un adulterio no se lleva a cabo de un día para otro, es algo que se empieza a procesar hasta que se consuma el adulterio. ¿Dónde surge todo eso? En el corazón. Por eso es muy importante hablar de estos asuntos, de los asuntos del corazón, porque de ahí también, ahí en el corazón se fabrican las fornicaciones, dice Jesús, también los homicidios, el robo también ahí empieza a fabricarse en la mente y en el corazón. Voy a agarrar algo para que al cabo no se dan cuenta, ¿verdad? Ahí en el corazón se empieza a fabricar todo eso. La avaricia nace en el corazón. Uno de los problemas que ha tenido mucho la iglesia en el día de hoy es la codicia y la avaricia. Codicia y avaricia, que es la raíz de todos los males. El amor al dinero, dijo Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué viene amor al dinero? Por codicia y por avaricia, que se genera ¿dónde? Se fabrica en el corazón. Muchos ministros el día de hoy, por codicia y por avaricia en el corazón, están enseñando mal a la gente. Las maldades, el engaño, ahí surge en el corazón. Por eso es importante que nuestro corazón esté sujeto a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, esté controlado por el Espíritu Santo de Dios. Todas estas maldades, dice Jesús, de dentro salen y son las que contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Del corazón. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia que habla de el joven rico, que dice la escritura, se lo narro, solamente está en Marcos capítulo 10, no tiene que buscarlo. Dice que andaba este joven ahí y había un deseo que había nacido ya en su corazón. Él quería obtener la vida eterna, pero en su corazón estaba engañado. Y una ocasión escuchó a Jesús que andaba por ahí y se acercó a él y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Acuérdese, este joven estaba engañado en su corazón y él pensaba que por el hacer buenas obras iba a obtener el reino de Dios, la vida eterna. Y Jesús le responde y le dice, los mandamientos debes de saber. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven inmediatamente respondió y le dijo, todo esto lo he guardado desde que era muy joven. Y el Señor le respondió mirándolo para confrontarlo, mirándolo a los ojos, pero con amor, porque dice ahí que entonces Jesús lo miró, lo amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba a este joven? Mire cómo Jesús está tratando con los asuntos del corazón. Jesús no le estaba recriminando el hecho que tenía muchas posesiones. Jesús tampoco lo estaba recriminando que no sabía la ley. Jesús afirma que este joven sabía la ley. Pero había algo en el corazón que Dios quería tratar con este joven. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Mire la respuesta del joven. Pero él, afligido en el corazón por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy muchos siguen igual, no quieren seguir a Jesús por los afanes de este mundo,
por las cosas de este mundo. Pero quiero decirle una cosa: nadie puede seguir a Jesús con engaño en el corazón. Tampoco nadie puede servir a Dios, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas o al trabajo, ¿verdad? Así que para los seres humanos que somos mortales, que somos finitos, que somos limitados, hablar o tratar de entender los asuntos del corazón, debo decirlo y admitirlo que es muy complicado. Hablar de los asuntos del corazón es muy complicado. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad pensante es muy limitada. Nosotros somos muy limitados. Mire el panorama más o menos del ser humano. Todos pensamos de diferente forma. Todos pensamos de diferente forma. Es posible que ahorita usted está pensando algo muy diferente a lo que yo estoy pensando. Yo estoy tratando de que mi pensamiento esté centrado en la palabra de Dios. Pero es posible que usted está pensando por ahí, está sentado y está pensando en alguna otra cosa. Este joven estaba pensando que haciendo obras obtendría la vida eterna. Otros piensan que venir a la iglesia los hace salvos. El simple hecho de venir a la iglesia, eso los hace salvos. Hay quienes viven el cristianismo basado en los sentimientos, en las emociones, las cuales son muy inestables. Las emociones y los sentimientos son muy inestables, de tal forma que si hoy, día domingo, el día del Señor, la gente siente bonito en la reunión porque los cantos estuvieron muy bien, dicen: la reunión estuvo tremenda porque sentí bonito. No. La reunión es tremenda porque está Dios presente en medio de la congregación de los santos. Por eso Dios ahí en medio de la congregación de los santos es que manifiesta su presencia. Por eso es que esto es lo que debe de motivarnos. No si estuvo bonita la música o los cantos que se entonaron. No, la reunión cuando nos juntamos los cristianos es agradable porque está Dios presente, porque el invitado especial es Dios. Él es el invitado de honor a este lugar. Nadie más. Nosotros venimos a alabarlo a Él por lo que Él es, ¿sí? Entonces, todos tenemos también una capacidad de decidir muy diferente, porque todos tenemos una voluntad. Nos fue dada una voluntad. Y cada uno de nosotros hacemos decisiones diferentes en la vida. Entonces, hablar de los asuntos del corazón, vuelvo a repetir, es muy complicado. Y si a eso le agregamos que todos los seres humanos tenemos diferentes temperamentos, eso se complica más el asunto. El carácter es una cosa, pero el temperamento es otra cosa. El carácter lo vamos formando y se va formando en nosotros en la medida que vamos desarrollando convicciones firmes basadas en la palabra. Nuestro carácter se va moldeando. Dios va formando nuestro carácter a través de las pruebas, a través de las necesidades. Pero el temperamento es algo que surge ya como parte de la genética del ser humano. Y los estudiosos de la conducta y de las relaciones del ser humano dividieron en 4 temperamentos diferentes la conducta de los seres humanos. Sin que entremos en detalle, porque no ese es el fin principal del mensaje. Pero es importante entender estos 4 temperamentos del ser humano, que cada uno de estos temperamentos tienen un lado fuerte por un lado, pero un lado débil por el otro. Y mientras yo voy a mencionar algunas características de los diferentes temperamentos, yo quiero pedirle que usted vaya pensando y a ver con cuál de estos temperamentos usted se puede identificar. Por ejemplo, número 1, encontramos personas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia con un temperamento sanguíneo. ¿Ha escuchado el temperamento sanguíneo? Bueno, el lado fuerte de los que desarrollan un temperamento sanguíneo, dicen los conocedores de la conducta, que son muy expresivos, son muy abiertos, son atentos, son amistosos. El que tiene un temperamento sanguíneo es muy entusiasta, pero también es muy compasivo y misericordioso. ¿Cuántos se identifican, así siendo bien honestos, cuántos pueden identificarse y decir: sí, yo tengo un temperamento sanguíneo? Levante la mano. Ahí hay algunas manos levantadas. Muy bien, dígalo, está bien, estamos aquí. Sí, yo me identifico con un temperamento sanguíneo. Ahora, yo le dije hace un momento que cada uno de estos temperamentos tienen un lado fuerte. Acabo de mencionar el lado fuerte del temperamento sanguíneo: entusiasta, compasivo, misericordioso. Pero también hay un lado débil del que tiene temperamento sanguíneo. Ahí le va.
El que tiene y desarrolla un temperamento sanguíneo, su lado débil es que es una persona muy indisciplinada. Es muy inestable emocionalmente. Es egocéntrico. Es exagerado en todo. ¿Cuántos se siguen identificando con un temperamento sanguíneo? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de honestidad, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar tenemos el temperamento colérico. Acuérdese, estamos hablando de los asuntos del corazón. Y es muy difícil, la labor pastoral es muy difícil porque cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa de diferente manera, cada uno decide de diferente manera. Pero cuando vamos al consejo de la palabra nos da un balance, la palabra nos ubica, ¿sí? La palabra nos endereza lo torcido, ¿sí? En el segundo lugar, entonces, encontramos aquellos que tienen un temperamento colérico. El lado fuerte de este tipo de personas es que son personas obstinadas, que lo que empiezan lo terminan, ¿verdad? Pero también son personas muy independientes, son personas visionarias, tienen una visión, son personas muy prácticas en todo lo que hacen, pero además son personas productivas. Todo lo que hacen es productivo, ¿sí? Es más, las personas con un temperamento colérico también tienen un espíritu de liderazgo. La gente los sigue porque tienen una visión, porque saben dirigir personas. ¿Cuántos consideran que tienen un temperamento colérico? También son muy impulsivos, ¿eh? Ahorita vamos a ver la parte débil. Mire lo que dice la parte débil. El que tiene un temperamento colérico es una persona muy fría en su ser, en su relacionarse con otros. Lo mismo le da que está la esposa, que están los hijos, lo mismo le da venir a la iglesia, llega, se sienta y así de frío como entró, así se va, aunque esté haciendo calor, ¿verdad? Es muy frío. No es una persona que desarrolla las emociones como el gozo. El gozo es una emoción. No se emociona cuando la presencia de Dios está tan palpable y le dice a Dios: gracias, Señor, porque estás presente, porque en mi ser interior te estoy sintiendo, porque me diste las emociones para gozarme en ti. No es nada emocional, es una persona autosuficiente, además es dominante. Son personas las que tienen un temperamento colérico muy rencorosos, sarcásticos y crueles inclusive. ¿Cuántos consideran que tienen un temperamento colérico? Ya no levante la mano mejor. ¿Se da cuenta cómo tratar con los asuntos del corazón es complicado? Como padres de familia tenemos la responsabilidad de ir a la palabra, tratar de alguna manera con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios, que Él nos dé revelación acerca de cómo debemos de tratar con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque el corazón es engañoso, es malo y es perverso, pero Dios nos puede dar la sabiduría para saber cómo tratar a la esposa y cómo tratar a los hijos y cómo tratarnos entre nosotros como hermanos. Dios nos ha dado de su sabiduría, y si tienes falta de sabiduría, la Biblia dice: pídela a Dios, que Él nos la dará abundantemente y sin reproches. No tenemos para dónde hacernos. Tenemos la palabra profética más segura, que nos hace bien en escudriñarla. En tercer lugar, encontramos el temperamento melancólico, y vamos a ver el lado fuerte de los que desarrollan un temperamento melancólico. Dicen las características que tienen ellos, que son personas muy talentosas, analíticos, son buenos estrategas, son personas abnegadas, muy trabajadores, son muy disciplinados, no solamente de manera personal, sino en todas las cosas que hacen, las hacen con mucha disciplina. ¿Cuántos consideran que tienen un temperamento melancólico? No levante la mano. Solamente para sí. Pero mire el lado débil de ellos, de los que tienen un temperamento melancólico. Son muy variables. Son como las olas del mar, van y vienen, inestables, para arriba y para. Hoy están en gozo y mañana ya están en tristeza y en derrota. Son personas vengativas, críticas, se ofenden con mucha facilidad, son muy sensitivos, hay que tratarlos con pincitas porque no se vayan a quebrar, ¿verdad? Son muy negativos, son personas codiciosas y ambiciosas de dinero.
¿Quiénes? Los que tienen un temperamento melancólico. Pero también en cuarto lugar encontramos el temperamento flemático. Los que tienen un temperamento flemático son personas muy tranquilas, son personas confiables, en los que se puede confiar. Son personas muy objetivas en todo lo que hacen, muy diplomáticos, eficaces, muy organizados en todo lo que hacen, son prácticos, son personas de muy buen humor. En cualquier asunto mantienen la calma, y a veces de más. Que está haciendo calor, mantengo la calma, porque desarrollo un temperamento flemático. No importa que está haciendo calor, no importa que lo que está sucediendo, mantienen siempre el dominio propio. Ese es el lado fuerte. Pero el lado débil dice que los que tienen un temperamento flemático fácilmente se desaniman de todo y de todos. Ya no voy a la iglesia, ya me desanimé, es que no me saludaron, es que no cantaron las alabanzas que a mí me gustan. Se desanima muy fácilmente cuando no le salen las cosas como él piensa o como él quiere. Dice las características del que tiene un temperamento flemático, que es mal pagador. No hay que prestarle un flemático, no paga bien. Es deudor y no paga. Pero también dice que es egoísta, que es mezquino, no sabe sembrar. Los que desarrollan este temperamento flemático son personas cobardes, se acobardan muy fácilmente cuando ven las circunstancias adversas, tienen miedo, son indecisos, son muy sobreprotectores por causa de la inseguridad. Esto se da en algunas ocasiones en los liderazgos de la iglesia, en los liderazgos de cualquier compañía. Son muy inseguros y tratan de sobreproteger y decir: esta es mi área, no te metas en mi área. Pero lo único que están manifestando es mucha inseguridad. Entonces, dicho todo esto, lo único que quiero hacer es para que usted se dé cuenta que hablar de los asuntos del corazón es un asunto muy complicado. Por eso es que Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías, advirtió al pueblo de Israel diciéndole: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y termina el versículo 9 haciendo una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Sabe por qué luego surgen muchos problemas entre los matrimonios? Porque a veces no se conoce a cabalidad el corazón de ambos, por alguna razón, y entonces surgen problemas. Lo mismo es en el trato con los hijos, porque el corazón es engañoso y es perverso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Una buena pregunta. ¿Quién cree usted que es el único que conoce el corazón del ser humano? Pues la respuesta obvia es Dios. Porque Dios es el preexistente, es decir, cuando antes de que todo existiera, lo que vemos a nuestro alrededor, Él ya era. Por eso se le conoce a Dios como el preexistente. Por eso se le conoce a Dios como el eterno, el inmortal, el soberano, el poderoso, el creador de todas las cosas. Y dice la Biblia entonces, pregunta ahí Jeremías: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta la encontramos en el versículo 10: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Quién prueba el corazón? Solamente Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios es el único que conoce a cabalidad el corazón. Pablo dijo que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, las cosas que son visibles e invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, si todo fue creado por medio de Él y para Él, pues Él sabe cómo funciona el corazón del ser humano, y principalmente Él sabe cómo funciona el corazón de sus hijos. Así que no busquemos nosotros tratar de frustrarnos y meter en nuestra mente: ¿cómo puedo entender este corazón? A veces no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos, a veces no entendemos el porqué de nuestro temperamento, pero Dios sí nos entiende, porque Él nos formó, porque Él nos creó. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Dice la Biblia que nosotros somos vasijas de barro en donde nos fue depositada el tesoro de su palabra.
pero Él es el que lo hace en nosotros, porque Él es el creador de todo y Él sabe cómo funciona todo. La pregunta entonces es: ¿por qué Dios habló a través de Jeremías acerca del engaño y la perversidad del corazón? La semana antepasada lo vimos y abundamos bastante en esto. Solamente concluyo diciéndole la respuesta: porque una y otra vez, a través de todas las generaciones de los seres humanos, las personas, en lugar de confiar en ese Dios que es soberano, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que tiene un ilimitado poder, Dios, las personas, en lugar de confiar en ese Dios, confían en el hombre. Y la pregunta obligada para nosotros sería: ¿en quién has depositado tu confianza? ¿En Dios o en el hombre? El hombre es mortal, pero también el ser humano es muy limitado. El hombre es sabio en su propia opinión. Yo creo que es esto, así debe de ser. Si no está alineado mi pensamiento con los pensamientos de Dios, entonces estoy fuera del orden de Dios. Sí. Entonces dice la Biblia: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué Dios dijo esto? Bueno, el contexto nos da la respuesta. En el versículo 5 ya lo estudiamos, solamente lo estoy mencionando, porque el hombre había puesto su confianza en el hombre. Y hay una sentencia grave: maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Por qué Dios establece una maldición? La respuesta es: por confiar en el hombre, y la consecuencia es: el hombre se aparta de Dios. ¿Qué significa confiar en el hombre? Confiar, el hebreo lo traduce de varias maneras. Se traduce descansar en. Si estamos hablando de que el hombre confía en el hombre, hoy en la actualidad y a través de las generaciones, el hombre ha descansado y se ha apoyado en el hombre antes que en Dios. Eso es confiar en el hombre. Confiar en el hombre también es desahogarse en alguien que posiblemente está ahogado en sus propios problemas, en sus propios pecados y en sus propios pensamientos que son torcidos, y la gente va y se desahoga con él, en lugar de ir a desahogarnos con Dios. Hace unas semanas atrás alguien me dijo: hermano, necesito hablar contigo, me estoy ahogando. Y sí, se estaba ahogando en una serie de problemas impresionantes. Lo único que hice fue escucharlo. Se desahogó, le compartí unos versículos y le dije: sigue adelante, mi hermano. Pero la gente a veces, ahora, esto no significa que nosotros ya no podemos acceder a la consejería. Esto no significa que no debemos pedir un consejo a alguien. Pero que ese alguien a quien tú le vas a pedir un consejo tenga el Espíritu Santo, tenga la sabiduría de Dios y sea un hombre confiable, un hombre lleno de Dios, un hombre que conoce la palabra de Dios. El problema es que hay personas que van y se desahogan con el psicólogo y el psicólogo les da una pastillita calmante o terapias calmantes y van y se desahogan ahí. Confiar en el hombre significa refugiarse en alguien, en un ser humano, para buscar en él el alivio a cualquier problema que puedan estar experimentando. Ya sé con quién voy a ir, voy con mi compadre que ni siquiera cristiano es, para tratar de buscar el alivio en esa persona. Se nos olvida, y estoy hablándole a cristianos, se nos olvida que el verdadero refugio y el verdadero alivio para el alma solamente lo encontramos con Dios, mis hermanos. Solamente con Dios vamos a encontrar el verdadero refugio y el verdadero alivio para el alma. Cuando los sentimientos están frustrados, cuando los sentimientos han sido engañados, cuando las emociones han sido traicionadas, podemos encontrar el verdadero refugio y alivio en Dios solamente. Significa también confiar en el hombre, significa buscar el consuelo en la gente, en las personas, antes que en Dios. Se le olvida a la gente, a cristianos, que Dios, dice la Biblia, que uno de sus atributos es que es Dios de toda consolación. Y la gente busca el consuelo en las personas. Maldito el hombre que confía en el hombre.
¿sí? Pero ahí mismo, la segunda parte, en el versículo 7, encontramos el contraste también. La bendición que viene por causa y a resultado de poner y depositar nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos han puesto y depositado su confianza en Dios? Es mejor depositar nuestra confianza en el Señor que en el hombre. Los hombres somos muy cambiantes. Los hombres no somos como Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Pero los hombres no somos así. Dice el versículo 7 de Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, si podemos traducirlo así, aquel que confía, que descansa, que se apoya, que busca el consuelo, que busca el alivio en Dios. Esa persona será bendito. Me hace pensar, este versículo me hace pensar en las palabras de Jesús cuando dijo: vengan a mí, vengan a mí. ¿Quiénes van a ir a Dios? Los que están cansados, los que están trabajados, los que no tienen consuelo, en los que hay tristeza, en los que hay aflicción, en los que hay tribulación. Dice Jesús con toda autoridad y con toda seguridad: vengan a mí, los que están cansados y trabajados y cargados. Y dice el Señor: yo los haré descansar. Y aún a veces que conocemos las promesas de Dios, no vamos a descansar con Dios. Otra ocasión Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Escuchen esto, mis hermanos: la verdadera paz no se encuentra en los placeres del mundo, tampoco se encuentra en el dinero. La verdadera paz la vamos a encontrar en Jesús solamente. ¿Cuántos tienen esa paz con Jesús? Hace unas semanas atrás ministraba a un matrimonio. Materialmente lo tienen todo, lo que usted se puede imaginar. Desde su juventud se vinieron a este país al sueño americano y lograron tener su sueño americano. Ellos pueden vivir por el resto de su vida con lo que lograron hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema que tienen? Tienen todo materialmente hablando, pero no tienen paz en su corazón. Se están divorciando. Es que la verdadera paz no se encuentra en lo material, porque cuando nos vayamos de este mundo, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. No nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, si sabemos y entendemos que no nos vamos a llevar nada, no permitas que tu corazón te engañe afanándote con las cosas de este mundo. Y dije afanándose. Hay que buscar tener un trabajo. Dios nos da un trabajo por medio del cual vivir para suplir nuestras necesidades. Pero una cosa es ser responsables en nuestro trabajo y otra cosa es ser afanosos en el trabajo, que nos olvidamos, hacemos a un lado a Dios. Hacemos a un lado el servir a Dios por estar en los afanes de este mundo, por lograr el sueño americano. No te vas a llevar nada, mi hermano. ¿Sí? Que el día que Dios nos llame a cuentas, podamos irnos en paz, con la paz de Dios. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo. ¿Sí? Esa es la verdadera paz en la que encuentra descanso nuestra alma. Yo me quiero ir en paz. Me quiero ir en paz. Entonces debemos ir y descansar y refugiarnos en Jesús. Pero decirlo, lo que estoy diciendo, es muy fácil. Vivirlo es otra cosa. Porque a veces cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones no es fácil descansar y encontrar el alivio en Dios, porque menos cuando la tormenta está fuerte. Y alguien te puede decir: descansa en el Señor, gózate cuando os halléis en diversas pruebas. No es la reacción inmediata del ser humano. ¿Por qué? Por los asuntos del corazón. El corazón luego nos engaña. Aunque sabemos que encontramos el descanso y la paz en el Señor, el corazón tiende al desánimo. El corazón tiende a llevarnos al temor, a la inseguridad. Pero es una lucha constante. Pablo decía que era una batalla, la batalla de la fe. Y Pablo dijo: he acabado la batalla, he ganado la carrera. Por lo demás me queda
estoy esperando la corona de justicia que me dará el Dios justo. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. La vida cristiana es una batalla constante y continua. Yo tengo más de 30 años caminando con el Señor y son más de 30 años en una lucha y en una batalla constante y continua de todos los días con esta carne y con los engaños del corazón. Porque mi corazón en mi mente me dice: mira lo que está pasando a tu alrededor. Pero la Biblia me dice que el justo por la fe vivirá. Y yo me quedo con lo que dice Dios, no con lo que dice mi mente y las inclinaciones de mi corazón engañoso. Sí, porque engañoso es el corazón. Cuando alguien está pasando por aflicciones, por pruebas, por tribulaciones, en lugar de buscar el consuelo, el descanso y la paz de Dios en Dios, lo buscan en el hombre. Por eso siguen con sus problemas y situaciones difíciles, y eso les causa turbación en el alma. Jesús dijo: no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que cuando yo venga ustedes puedan venir conmigo, ¿verdad? Eso nos debe de producir paz, nos debe de producir seguridad, porque vendrá Jesús por segunda vez y nos llevará a pasar por toda la eternidad junto con el Padre. Eso debe de dar gozo y alegría y paz en el corazón, no turbación. Pero cuando alguien no encuentra su refugio y el alivio en Dios, el corazón lo empieza a engañar. Hoy muchos cristianos están muy engañados, pensando que las riquezas le van a traer paz. Y muchos predicadores le están predicando a la gente: ten dinero y se te van a acabar tus problemas. Mentira, engaño, y el corazón los engaña, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia de una mujer. Usted conoce la historia. Una mujer que llevaba 12 años enferma con un flujo de sangre. Ahora, cuando leemos la historia en la Biblia, Mateo capítulo 9, no tiene que buscarlo. Cuando leemos esa historia así a la simple letra, al simple logos, la letra escrita, cuando no leemos con una sensibilidad en el alma, podemos decir: pues pobre mujer, 12 años con flujo de sangre. Pero yo quiero pedirle que mientras yo estoy narrando la experiencia de esta mujer, quiero que usted trate de ponerse así en el lugar de ella, ¿verdad? 12 años con un flujo constante y continuo, día y noche, 24 horas al día, con un constante flujo de sangre. Oiga, ¿quién aguanta ese dolor? Era un sufrimiento. Además dice la Biblia que había consultado a muchos médicos. Los médicos no pudieron hacer nada, no encontraban la cura para ese flujo de sangre. Gastó todo su sustento, se quedó sin nada la pobre mujer, y el flujo de sangre seguía fluyendo 24 horas al día. Ahora, ya de por sí, físicamente, esta era una grave aflicción que estaba padeciendo esta pobre mujer. Pero no paraba ahí la aflicción de esta mujer, porque eso era en lo que tenía que ver en lo físico. Pero en lo emocional, aquí en los asuntos del corazón, esta mujer, por cuestiones de los asuntos ceremoniales, la ley ceremonial en la ley judía, los que padecían de un flujo de sangre eran menospreciados. Es más, eran excluidos de la gente. Esta mujer no podía llegar a reunirse en las sinagogas o en los templos con los demás cristianos. Esta mujer era excluida, y eso había provocado aquí en su corazón un menosprecio y un dolor emocional, sentimental, que no solamente la gente judía la rechazaba, su propia familia no la quería ni siquiera acercarse a ella, porque era considerada una mujer inmunda. ¿Se puede usted imaginar cómo se sentía esta mujer? Realmente estaba sufriendo, había dolor aquí en su corazón. Pero dice esta mujer, dice la Biblia, mejor dicho, que esta mujer oyó de Jesús. Y no fue un simple oír de Jesús. Esta mujer sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo creyó en su corazón. Tan es así que dice la Biblia que aún a pesar de que era excluida y estaba fuera de la ciudad,
Regularmente a Jesús lo seguían las multitudes. No sé cómo le hizo esta mujer. La Biblia no da detalles, pero solamente dice la Biblia que esta mujer se acercó a Jesús y dijo dentro de sí. Cuando la Biblia dice dentro de sí, significa ella sintió en su corazón, habló dentro de ella. En su corazón, ella tuvo la certeza y la convicción que si tan solamente tocara el borde del manto del maestro, dice ahí, seré salva. Si logro tocar el borde del manto, vean la certeza y la convicción que tenía esta mujer. Se necesita fe para creer en Dios. Se necesita fe para confiar en Dios. Se necesita fe para creer que Jesús es la única verdad, el único camino que debemos de seguir. Se necesita fe. Por eso el cristiano debe de vivir por fe y no por lo que se ve. Y esta mujer tuvo fe para acercarse a Jesús. Y esta mujer no solamente fue sanada, lo más importante, su alma fue salvada. La respuesta de su fe, su respuesta depositada en el Salvador trajo como consecuencia salvación para su alma. La sanidad física vino como una consecuencia de su fe en Jesús como el Hijo de Dios. No sé si me expliqué. Y Jesús voltea con esta mujer y le dice: no tengas pendiente, mujer, porque Jesús dijo: salió poder de mí. Y volteó alrededor y vio a esta mujer y le dijo: no te preocupes, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Para tratar con los asuntos del corazón, mis hermanos, se necesita fe. ¿Qué es fe? Certeza y convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve es muy adverso. Lo que se ve no es lo que quisiéramos ver, pero lo que no se ve requiere de fe. Poder ver lo que no podemos ver. Fe depositada en el Creador de todas las cosas. Esta mujer recurrió a la persona indicada. No recurrió a nadie más. Ella sabía que su sanidad la encontraría solamente en Jesús. Por eso entonces Jeremías 17:7 dice: bendito el varón, la mujer, el hombre, la mujer, el joven, la señorita. Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza está en Dios solamente. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿En cualquier momento? ¿En cualquier circunstancia? Bueno, nuestras palabras serán probadas. Todos aquellos que dijeron amén, ese amén será probado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Pablo sabía a dónde acudir y en quién confiar cuando estuvo padeciendo tribulación. Dice la Biblia en 2 de Corintios 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Número 1, Pablo estaba reconociendo los atributos de Dios. ¿Por qué reconocía que era Padre de misericordias y Dios de toda consolación? Porque aquí en su corazón reconocía que ese Dios era un Dios de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela, dice ahí Pablo, 2 de Corintios 1:4, en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela el Señor? En todas, sin que falte alguna. ¿Para qué? ¿O cuál es el propósito? Yo no sé si usted sabía, pero Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios ¿qué? Un Dios de propósito. Y la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí, pero también en ti. Pero hay alguien muy interesado en que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestra vida y nos quiere desviar. Se llama Satanás, que tiene todo un ejército muy bien organizado, principados, potestades, demonios, ¿sí? Que el enemigo está tratando de lanzarlos contra los cristianos, contra los verdaderos hijos de Dios, para que no se cumplan los propósitos de Dios. Y Satanás usa personas para desviarnos del propósito de Dios. Personas que están engañadas y buscan engañar a otros. Pero cuando usted y yo conocemos lo que Dios dice en su palabra, nos establecemos en la certeza de su palabra, difícilmente el enemigo podrá venir a engañarnos. Por eso hay que conocer la Escritura. Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
Pero cuando alguien no conoce lo que dice Dios en su palabra, empieza a confiar en lo que dice el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito todo aquel que confía en Dios y pone su confianza en Jehová. Entonces dice ahí, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, todos vamos a sufrir, cristianos y no cristianos, pero los que tenemos aflicciones por la causa de Cristo, podemos encontrar el refugio en Él, podemos encontrar el consuelo en Él. Por eso Pablo dice que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, asimismo también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Él es mi consolación, porque es Dios de toda gracia, pero también de toda consolación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido con hijos en las drogas? Levanten la mano. Se sufre, ¿verdad que sí? Yo sé de lo que le estoy hablando. Sí, bueno. ¿Quién estará? Estamos hablando de que Dios, ese Dios de toda consolación, nos consuela con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que podamos también nosotros ir y consolar a otros que están pasando por la misma tribulación. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién podrá estar mejor capacitado para en Cristo Jesús poderle ministrar consolación a alguien que está sufriendo actualmente con un hijo en drogas? ¿Quién? ¿El que ha caminado por ese camino o el que no ha recorrido ese camino? ¿Quién? Obviamente el que ya caminó por ahí. Tendrá más fuerza y más autoridad moral y espiritual, porque ya recorrió el camino, ¿sí? Porque ya fue consolado por Dios en la experiencia de esa tribulación que vivió, ¿verdad? Pero Dios es el que consuela. Pero Dios usa personas, y Dios te quiere usar a ti para que traigas consolación a los que están sufriendo en alguna tribulación. Es como aquella mujer que sufre también o siente dolor por el engaño del marido. Tiene más autoridad moral y más autoridad espiritual aquella que ya recorrió ese camino que la que no lo ha recorrido, para consolar a otros que están pasando por la misma tribulación. Entonces dice Dios a través de Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8, seguimos leyendo ahí, Jeremías 17:8, el contraste: porque entonces será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Aunque esté haciendo calor, no sentirá el calor. Pero no se refiere al calor literal, mis hermanos. Otra versión dice: no sentirá cuando viene el calor, porque su confianza está en el Señor, y cuando venga el calor intenso de las pruebas, estará confiando en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor aún a pesar del calor? Aquí arriba está haciendo más calor que allá, ¿eh? Se siente caliente. Y ahí adentro, aún con esos focos, se siente más el calor. Pero el que está confiando en el Señor no sentirá cuando viene el calor, el fuego de la prueba, de la aflicción, porque su confianza está depositada en el Señor. ¿Cuántos descansan en el Señor? Amén. Dios nos dará gracia para soportar, como lo hizo con Pablo. Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, y Dios le dijo: no te lo voy a quitar. Bástate, ¿qué? Mi gracia. Bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le dio la fuerza y el vigor a Pablo para pasar la prueba, para superar la prueba. Las pruebas, ya lo dije, le vienen al creyente y al no creyente, pero el creyente que confía, que descansa, que se apoya en Dios, ese creyente saldrá adelante en medio de la prueba, será vigoroso en medio de la prueba, podrá confiar en el Señor aún en medio de la prueba. El que no conoce a Dios y no confía en el Señor, ese se va a desanimar, se va a frustrar, se va a atemorizar y finalmente se va a quitar la vida.
Será como el árbol plantado junto a las aguas, versículo 8, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto me hace pensar en el Salmo 1 que dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué creen, según el capítulo 1 del Salmo 1, por qué creen que el que confía en el Señor todo lo que hace prosperará? La respuesta nos la dan los versículos 1 y 2, porque es un hombre que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Consecuencia, versículo 3, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dará fruto todo el tiempo, estará vigoroso, siempre tendrá una palabra de consuelo, siempre habrá una palabra de esperanza, aunque esté atravesando por pruebas, por situaciones difíciles, siempre en él se encontrará una palabra alineada a lo que dice Dios. Su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. Yo quiero ser de esa clase de cristianos. La clave está en depositar nuestra confianza en el Señor. Confianza en Dios surge, mis hermanos, cuando lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando vemos que los hombres no nos responden, pero Dios sí, entonces eso genera confianza en Dios, no en el hombre. Confianza viene cuando, aunque no lo vemos a Dios, sabemos que Él está ahí. ¿Cuántos pueden ver a Dios en medio de la congregación? No se puede ver a Dios. Es más, hasta el día de hoy nadie ha visto a Dios, porque si alguien hubiera visto cara a cara a Dios, yo hubiera sido fulminado, porque Dios es santo, 3 veces santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. Pero Dios está ahí, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Sí? Entonces eso genera confianza en Dios, porque Él es omnipresente, está en todo lugar, aunque no lo sientas. Ahí está el Señor. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu tribulación, en medio quizá de la desesperanza, ahí está el Señor presente, porque es omnipresente, y eso genera confianza. Confianza surge cuando hay algo que no sabemos, Él nos lo revela, trae iluminación de la palabra. Es decir, la palabra escrita, que es logos, cuando yo la leo y la leo en el Espíritu, viene luz a mi vida, y Dios nos ilumina con su palabra para confiar en Él, para descansar en Él. David decía en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Le está hablando al alma. Es como un monólogo. David, la persona de David con su alma, y le dice: bendice alma mía a Jehová, porque regularmente nuestros sentimientos y nuestras emociones, especialmente cuando estamos atravesando por alguna prueba, el alma no quiere bendecir a Dios. El alma se quiere autocompadecer. El alma se quiere, los sentimientos y las emociones se quieren autojustificar. Y David sabía que había una lucha con el alma, por eso habla con su alma y le dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Habla del ser, habla del alma, del ser interior, del corazón, porque el corazón hay ocasiones en que no quiere bendecir y adorar a Dios. Y luego el versículo 2 dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué decía David esto? Porque tendemos a olvidar las bendiciones de Dios. Y no me estoy refiriendo a bendiciones materiales, me estoy refiriendo a las bendiciones espirituales, como lo es la salvación. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A veces olvidamos que el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo una vez y para siempre en nuestras vidas, y eso produjo salvación en nuestra alma. Nuestra alma estaba perdida, estábamos condenados a una eternidad sin Cristo. Nos esperaba el infierno. Por su gracia y por su misericordia hemos sido salvados. No es por nuestras buenas obras, pero a veces se nos olvida que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario logró para nosotros salvación, y es un gran beneficio que no todos todavía tienen.
Por eso David decía: no olvides ninguno de sus beneficios. Y de ahí, de la salvación, de reconocer ese beneficio de Dios, surgen todos los demás beneficios espirituales, como lo es la paz, como lo es la sabiduría, como lo es encontrar el consuelo de Dios, como lo es encontrar el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Y esto nos da confianza. Confianza viene cuando, a pesar de todo lo negativo que vemos a nuestro alrededor, a pesar de los pronósticos tan adversos que vemos en esta sociedad, Dios en su soberanía nos imparte sanidad al cuerpo, sanidad al alma, porque Él es el sanador de todas las enfermedades. Pero la gente dice: no, tú ya no vas a ser salvo. Dios puede sanar el alma porque Él es soberano. Y eso genera confianza. Confianza surge cuando, a pesar de que no lo merecemos, Él se muestra amoroso, compasivo y misericordioso con sus hijos. Entonces, debemos, hermanos, evitar confiar en el hombre, sino más bien poner nuestra confianza y depositar totalmente nuestra confianza en Dios. Pero también Dios nos alerta y nos advierte a evitar confiar en nosotros mismos. Cuando dice Dios a través de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Está alertándonos a no confiar en nuestro corazón, porque a veces tendemos: yo la puedo hacer, yo sé que debe de ser de esta manera. ¿Qué dice Dios? Porque a veces el ser humano confía en lo que dicta su corazón. Mi corazón me está dictando esto. Sí, ¿qué está dictando el corazón de Dios? Sí. Entonces dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Dígalo: engañoso. La palabra del hebreo de donde se tradujo engañoso es la palabra Acob. Acob. Y de esa misma raíz es donde procede el nombre de Jacob. ¿El nombre de quién? De Jacob, el hermano de Esaú, los hijos de Isaac. ¿Sabe usted lo que significa Jacob? Jacob significa suplantador. Yo quiero que ponga atención en esto. Estamos hablando del corazón engañoso. Y para conocer el corazón engañoso necesitamos ir a la raíz etimológica de lo que significa engañoso. Jacob, como Jacob. En el Antiguo Testamento se ponían nombres de acuerdo a la personalidad o al temperamento de las personas, ¿verdad? Y se le puso Jacob, porque Jacob significa suplantador, engañoso, fraudulento, falso, que a través de los engaños de Jacob fue que recibió la bendición que le correspondía a Esaú como el primogénito. Una ocasión, cuando Jacob está peleando con el ángel del Señor, que dice la Biblia que se le descoyuntó la cadera, y Jacob se aferró del ángel del Señor y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Sabe usted cuál fue la primera bendición que el ángel de Dios habló para Jacob? Fue: te voy a cambiar el nombre. No vas a ser ya más Jacob, suplantador, engañador, falso. Tu nombre va a ser ahora Israel. Así que engañoso se traduce suplantador, fraudulento, falso, tramposo, mentiroso, doloso, artificial. Así es el corazón, mis hermanos. ¿Sí o no? Es ficticio. El corazón, cuando el corazón del ser humano está engañado, tiende a torcer las verdades y las realidades de las cosas a nuestro alrededor. Dice la Biblia que antes de la segunda venida de Jesús, muchos dirán: paz, paz, cuando no hay paz en la tierra. Incluso hoy hay muchos que están predicando que la iglesia gobernará, establecerá el reino de autoridad de Jesucristo, cuando la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que antes de que venga Jesús, señales de
violencia se verán, apostasía surgirá por causa del engaño del corazón de las personas, ¿sí? Porque el único que vendrá para gobernar finalmente sobre esta tierra será Jesús. El amor de muchos se enfriará por la maldad del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, es falso. Cuando no discernimos la condición de nuestro corazón mismo nos puede engañar y hacer torcer la realidad de las cosas que vemos a nuestro alrededor, aún de la condición misma nuestra. Y entonces cuando nuestro corazón está engañado tendemos a justificar nuestras acciones. No pasa nada, todos lo hacen. No pasa nada, ve cómo está el mundo. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Es normal. Cuando el corazón está engañado, tiende a justificar las malas acciones del mundo y pretenden los cristianos asimismo justificar esas malas acciones. Y dicen, no tiene nada de malo. ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo? Y eso, el engaño del corazón, mis hermanos, ha llevado a muchos a desviarse del camino del Señor, a apartarse de Dios. En otras palabras, a apostatar de la fe, a salirse de la palabra, suponiendo que nosotros estamos bien y todo el mundo está equivocado. Yo tengo la verdad, aquí tenemos la verdad, dicen algunos. Antes de la conversión de Saulo, a quien también después se le cambió el nombre, ¿a quién? A Pablo. Pablo pensaba en su corazón que estaba haciendo la obra de Dios persiguiendo a los cristianos. Yo pregunto, ¿estaba haciendo la obra de Dios? No, estaba engañado en su corazón. Había un engaño tremendo de su corazón malo y perverso. Pero como Dios es el que conoce el corazón y prueba la mente y el corazón de las personas para dar a cada uno según sus obras y según sus frutos, Dios tuvo a bien enfrentar a Pablo en esa persecución. Y ese corazón engañado que tenía Pablo persiguiendo a los cristianos tuvo que ser confrontado por el mismo Jesús. Dice en la Biblia que yendo camino a Damasco, Pablo es derribado a tierra, o Saulo derribado a tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a los cristianos? A los cristianos. Pero los cristianos representan a Jesús aquí en la tierra, porque dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Debemos hablar en nombre de Cristo. De tal forma que cuando alguien levanta persecución contra nuestro testimonio, contra el testimonio de la iglesia, no están levantando el testimonio contra tu vida, están levantando el falso testimonio contra Jesús mismo. Y Jesús es justo y va a obrar con justicia. Y cuando alguien blasfema de los cristianos y maldice a los cristianos, no se está enfrentando con los cristianos mismos, se está enfrentando con Cristo mismo. Y mire lo que le dijo Jesús a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y de repente, en ese resplandor de ese encuentro tan impresionante que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, de repente de su corazón surgieron las siguientes palabras: ¿quién eres, Señor? ¿Sabe lo que significa la palabra Señor? El que está en la máxima autoridad, el Señor de todo. ¿Quién le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, que Jesús era el Señor? Tuvo una revelación. Hermanos, tenemos que tener una revelación sobrenatural de la persona de Jesús para entonces poder confiar en Él y no en nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso, malo y perverso. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues, persiguiendo a mis hijos. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón, es decir, patadas. No vas a poder, te será imposible, porque yo soy el Señor de la iglesia, yo soy la cabeza de la iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Por más ataque que la iglesia ha estado experimentando, especialmente en estos últimos años, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, sigue de pie. Seguimos de pie y vendrán más ataques y vendrá más sufrimiento, pero la iglesia verdadera de Jesús seguirá de pie. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Tiene calor? Pregunta obligada: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales, mis hermanos, no podemos, escuche bien lo que le estoy diciendo, no podemos ni debemos confiar en los designios de nuestro corazón. La gente del tiempo de Noé decidieron confiar en los designios de su corazón, que eran completamente, continuamente maldad, y se quedaron y murieron a través del diluvio. Pero Noé, junto con su familia que confiaron en Dios, se salvaron en el arca. Encontraron la salvación en el arca. No podemos en estos tiempos confiar en los designios de nuestro corazón, aún menos cuando nuestro corazón nos hace suponer que todo está bien. Todo está bien. Jesús tarda en regresar. Dice la Biblia que Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Y yo estoy plenamente convencido que la segunda venida de Jesús está más cerca hoy que ayer. Y Dios vendrá por su iglesia, Jesús vendrá por su iglesia, pero aquella iglesia que decidió poner su confianza en el Señor y no en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que no nos engañe nuestro corazón, mis hermanos, pensando y suponiendo que por el hecho de estar en la iglesia es que estamos dentro del reino de Dios. Hay un hombre en la Biblia, y estoy terminando con esto, Juan capítulo 3, que él pensaba que por ser un gran hombre que conocía la ley, Nicodemo, un hombre que conocía a cabalidad la ley de Dios, él pensaba que formaba parte del reino de Dios. Pero Jesús, que está muy interesado en los asuntos del corazón, Jesús lo confrontó a este intérprete de la ley y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay mucha gente el día de hoy dentro de las iglesias que no ha nacido de nuevo y pretenden ver el reino de Dios. Y cuando no lo ven, les viene conflicto a su alma, a su corazón. Y entonces dice Nicodemo, sin entender la condición de su corazón, le responde Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, siendo ya viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No estaba entendiendo, su corazón estaba engañado. Él pensaba que formaba parte del reino de Dios, pero estaba equivocado, su corazón lo había engañado. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente los que han nacido de nuevo podrán ver el reino de Dios. Que no nos engañe el corazón, porque Jeremías 17:9 dice: entonces engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y yo le digo una cosa: el corazón de muchos cristianos el día de hoy está siendo probado, y algunos están resultando reprobados y muy pocos aprobados. Oremos al Señor y pidámosle a Dios su gracia, pidámosle a Dios su sabiduría. Pidamos que Dios nos ayude a discernir nuestro corazón y que nuestro corazón no nos engañe con las cosas de este mundo. Le invito a que se ponga de pie. Levante sus manos un momento al Señor y dígale: Señor,
aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Y más que tu vida física, dile al Señor, aquí está mi corazón, Señor. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A veces no vemos los caminos del Señor porque no hemos rendido completamente nuestro corazón a Él. Y sufrimos y batallamos porque no le rendimos el corazón totalmente a Él. Dile al Señor de una vez y por todas, Señor, te entrego mi corazón. Sigue tratando en mi corazón, sigue moldeándolo, Señor. Sigue formando tu carácter en mí, Señor. Aquí está mi vida rendida a ti. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, rendida completa a mí. Controla mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Toma el control de mis sentimientos. Habla con Él. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en tu vida. Pero sí te digo, ríndele tu corazón al Señor. No permitas que tu corazón te siga engañando. Posiblemente estás viviendo con resentimiento, con amargura contra alguien. Yo no sé. Yo no conozco la verdadera condición de tu corazón. Pero si tienes amargura o resentimiento contra alguien, este día, en esta tarde, en este mismo momento, dile al Señor, Señor, yo decido perdonar al que me ha ofendido. No quiero seguir con esta amargura en mi corazón. No quiero seguir con este resentimiento en mi corazón, que es como un cáncer que ha estado acabando con mi vida, que ha estado debilitando mi fe. Señor, decido perdonar al que me ha ofendido. Oh Dios, no queremos continuar con un corazón engañoso. Queremos que tú, Señor, seas el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. Que día tras día, Señor, tú puedas gobernar completamente cada una de las áreas de mi vida. Por eso rindo a ti mi corazón, porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado, al que se acerca a ti con humildad, no despreciarás tú jamás, Señor. Oh Dios, cuánto necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios dijo de David, Él es un siervo mío conforme a mi corazón. Señor, queremos tener un corazón para ti. Queremos vivir, Señor, el resto que nos quede de vida. Queremos vivirla, Señor, agradándote a ti, Señor, sirviéndote a ti, Señor, no mirando las cosas que se ven, Señor, sirviéndote a ti aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de la necesidad, aún a pesar de la adversidad, Señor. Queremos ser fieles a ti, queremos ser leales a ti, por amor a ti, Señor, porque tú hiciste el sacrificio perfecto y nos rescataste de la vana manera de vivir en que vivíamos y nos diste el gran beneficio de la salvación. Por gracia somos salvos y no es por obras, para que nadie se gloríe, Señor. Ayúdanos a poder entender estas verdades establecidas en tu palabra, y que nuestro corazón no nos engañe, Señor, porque el corazón es engañoso y es perverso, que solamente tú lo conoces, porque tú nos formaste. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón hoy, Señor. Pon tu mano, Señor, en nuestro corazón y sigue haciendo la obra, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Dile al Señor en tus propias palabras, sigue perfeccionando tu obra en mí, Señor, aquí en mi corazón, Señor. Necesito que sigas obrando en mí, Señor. No quiero seguir siendo la misma persona dura, fría. Quiero ser un hombre manso y humilde, Señor, de corazón, como lo era David. Quiero ser un hombre manso y humilde como era Moisés. Quiero ser un hombre manso y humilde como eras tú, Jesús. Oh Dios, sigue trabajando en nuestro corazón, Señor. Cuánto necesitamos día con día desarrollar, Señor, actitudes que a ti te agradan en nuestro corazón, Señor. Perdónanos si en nuestro corazón hemos levantado engaños, Señor. Perdónanos si en nuestro corazón, Señor, ha habido un corazón que no es recto delante de ti, Señor. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. No te podemos engañar a ti, porque tú eres Dios. Tú todo lo conoces, Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y tu palabra también dice que tú cumplirás tu propósito en mí, Señor.
Por eso, Señor, yo te pido que sigas moldeando mi corazón y que cada día, Señor, mi corazón sea conforme a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Aunque me duela, Señor, aunque venga dolor, aunque venga sufrimiento, sigue tratando en mi corazón, Señor. Que salgan de mi corazón todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Malos hábitos, comportamientos, actitudes. Que salga todo lo malo de mi corazón, Señor. Y sé que esa labor la seguirás haciendo hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a cuenta, Señor. Es una batalla de todos los días, pero queremos pelear la buena batalla de la fe. Queremos correr la carrera y terminarla, Señor, para poder entonces obtener la corona de justicia que tú nos darás a todos aquellos que creemos y confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús.